Ahí sí me dicen. ¿Sí me escuchan? Pregunto. Se me fue el internet, ya volvió. Sale. No sé en dónde se quedaron. O no sé hasta qué parte se grabó ahorita. O se transmitió. Estaba yo con lo de los signos. No sé si entendieron esta parte. O la repito, no sé. Si tengan dudas cómo tomar los signos de las componentes de las fuerzas. Si no, pues va de nuevo, ¿no? Esta parte. Ahora lo vamos a hacer sobre Q3. Sobre Q1, perdón, ya está sobre Q3. Vamos para Q1, ¿no? Déjenme ver el sistema acá, ¿no? Les digo, el problema que por lo general hay es en los signos, ¿sale? Porque, por ejemplo, ahora para Q1, dejen tomo un azul, ¿vale? Pues, vamos a hacer el sistema para Q. Se tiene que hacer, les digo, siempre un diagrama de cuerpo cuando se tienen más de más de dos cargas. Para Q1. Ahí está. Entonces, vengo al sistema, digo, sobre el horizontal está una fuerza, signos opuestos de atracción. Entonces, esto se mueve para acá. Q1 se movería para acá, para la izquierda. F1, 2. Y debido a Q3, como son signos iguales, es una fuerza de repulsión, se alejaría Q1 de Q3 y viene para acá. Dale, más o menos así. 1, 3, ahí está. Ustedes cuando hacen cuando calculan las fuerzas, les comento que ustedes se fijan en los signos. Si ustedes calculan F1, 2, van a decir, bueno, Q1 es positivo, no es negativo, y Q2 es positivo, entonces esta es una fuerza negativa, ¿no? Y luego vienen, calculan F1, 3, Q1 sigue siendo negativo, Q1, y Q3 es negativo también, y este es un signo positivo. Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes se van a descomponer estos vectores. Este tiene dos componentes, obviamente, este también, y este signo, lo llevan arrastrando, y eso hace muy posiblemente que se equivoquen a la hora de tener las componentes, ¿no? De darle los signos a las componentes. Les digo que el signo de las componentes, es decir, yo voy a venir a calcular aquí una F1, 2X y una F1, 2Y, y aquí también voy a venir a calcular, a ver qué color es, arcoíris, ándale, para no excluir a nadie, una F1, 3X y una F1, 3Y. ¿Qué signo les voy a dar? Me vengo al diagrama de cuerpo, descompongo los vectores. Resulta que como F1, 2 va a la izquierda, esto es negativo. Como está sobre el horizontal, la componente de F1, 2Y, la componente Y de F1, 2 es negativo, ¿sale?
me voy a F13. Si yo descompongo el vector F13, la X va a la izquierda y la Y va hacia arriba. Entonces la F1X es negativo y la F1Y es positivo por esta convección del plano cartesiano. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Bueno, no sé, digamos que F12 5 newton, ¿no? Algo así. Y que el ángulo, bueno, ya a la hora de escribirlo como vector, dicen, esto es igual a, como va a la izquierda, menos 5 newton y más 0J. Sale. Ahora, se hacen lo mismo para F13 y encuentran que es 8 newton. Y aquí si hay ángulo de inclinación, digamos que es 30, ¿no? Grados. Este teta está aquí. Entonces ustedes descomponen, hagan los insignios, este cálculo también haga los insignios, entonces van a decir F13 de acuerdo a las funciones trigonométricas, F13x de acuerdo a las funciones trigonométricas sería F13 por el coseno de teta. Entonces sería 8 newton por el coseno de 30 grados. No importa, bueno, no importa ahorita, hagan lo positivo y ahorita le damos el signo, ¿no? Bueno, entonces sería 8 por el coseno de 30, 6.9, ¿no? Entonces F13 sería 6.9 newton. Pero como va a la izquierda, bueno, así lo deja, ¿no? Luego se sigue con F13Y y hacen lo mismo. Por trigonometría es el seno de 30, el seno del ángulo, 8 newton, coseno, ¿cuál coseno? Seno de 30, pues es 4, ¿no? Sale 4 newton. Y mi recomendación aquí es, ya calcularon las dos componentes o todas las componentes, ya calcularon las fuerzas, ya descompusieron todos los vectores, pues al final empiezan a escribir los vectores empiezan a escribir las fuerzas ya como vectores, obviamente respetando todos los signos. F12, como dijimos arriba, 5,0 newton, si le quieren poner, y a negativo, y F13 vector sería, como va a la izquierda, la componente X de 1,3 menos 6.9, y la componente Y va hacia arriba, pues es positiva, 4 newton, y ya está. Al final lo que tendrían que hacer ya para acabar el problema es sumar estos dos. F estamos sobre 1 sería igual a F13 más F12, o al revés. Entonces sería igual a menos 6.9, 4 más menos 5,0. Entonces sería menos 11.9, 4 newton. ¿Sale? Ese sería mi vector resultante. Pero no se espanten, ahorita vamos a empezar con sistemas de dos cargas. Nada más es una generalidad. Y lo último que falta es el teta 1, hacia dónde se movería. Bueno, ya si calculan esta, pues ya más o menos se pueden dar una idea hacia dónde se mueve, pero pues calculan el teta. Arco tangente de la componente Y sobre la componente X, valor absoluto. Ahí está. Listo, ¿no? Y ya. Pero pues bueno, esa es la idea de los signos. Pero pues bueno, eso
Vale, sí, sí me escucho. ¿Dudas aquí? Vamos haciendo un problema sencillo. Déjenme buscar algún ejemplo. Sencillo, dos cargas, ¿no? Aquello no, miren. No. Vale. Vamos para acá abajo. Se guardó. Espérenme. Bueno. Ese no está tan padre, espérenme. Otro ejemplo. Sí, es avanzado. Bueno, vamos viendo, ¿no? Dice aquí, tengo dos cargas. Sale. Q1. Ejemplo. Y Q2. Sale. Q1. Es igual a 4 microcoulomb. Q2 es igual a menos 8 microcoulomb. Calcular la fuerza que siente 1 sobre 2 vector y la fuerza que siente 2 sobre 1. Sale a la distancia de separación es de 4 milímetros. Aquí tenemos primeramente un detalle, que si recordamos la constante, las unidades de la constante son newton metro cuadrado coulomb cuadrado, y siempre les he dicho que no se metan con las constantes, que es más fácil cambiar nuestras unidades a las unidades que tiene la constante que estamos usando. Entonces hay que recordar nada más que es una micra o algo, micrómetro, microcoulomb, o el prefijo micro, 10 a la menos 6, ¿no? El mili, 10 a la menos 3, y aquí también se usa el nano, 10 a la menos 9. Es decir, entonces si yo tengo 4 microcoulomb, serían 4 por 10 a la menos 6 coulomb, Q1, ¿no? Si tengo Q2, que es menos 8 microcoulomb, 8 por 10 a la menos 6. Pero eso ya, esto es de prepa, ¿no? Y mi distancia R1 son 4 milímetros. Entonces serían 4 por 10 a lo menos 3 metros. Y listo. ¿Qué sigue? Pues sencillo, ¿no? Les digo, calculo F1,2, ignoro los signos ahorita. Vamos a dejarla como 9 por 10 a la 9, yo no tengo bronca. Bueno, las unidades ya sabemos que son newton, que hicimos todo esto, cambiar unidades, porque al final me va a dar newton, ¿no? A mí no me gusta manejarlas. 4 por 10 a la menos 6. Ignoren el signo de las cargas negativas. 8 por 10 a la menos 6 entre qué feo. ¿Qué es? 4 por 10 a la menos 3 cuadrado. Hago esta operación y me sale que estos son un gaso 18.000 newton, ¿no? Pues sí, son bastantes tortillas, ¿no?
Déjenlo escribo más bonito. Ahí está. Que habíamos dicho que un kilo de tortillas era 10 newton, ¿no? 1180 kilos de tortillas. Bueno, esta es la fuerza. Si yo quiero escribir el vector, pues vengo aquí. Ya lo voy a escribir como vector. Les digo, aquí la cuestión es que como está en una línea, pues no hay pierde, ¿no? O es I o es J. Por convención, cuando es una dirección usamos I, ¿no? Son cargas negativas, esta es más. Son cargas de signos diferentes. Entonces la fuerza es atractiva. Entonces F12 va hacia la derecha. Entonces esto sería como vector, ¿cómo hacerlo? Newton. De a la derecha es positivo. Si yo vengo a hacer el cálculo, aquí la ventaja es que la ley de Coulomb obedece la tercera ley de Newton. Es decir, si yo quiero hacer el cálculo de F12 magnitud, la tercera ley de Newton me dice que pues tiene que ser igual a la magnitud a F12, ¿no? Pero como hablamos de vectores, pues es lo mismo. Vengo, trazo mi plano aquí para ver dónde está la fuerza. Es atractiva. Esta carga se debe de mover o acercar hacia Q1. Entonces F21 vector es igual a menos 230 Newton, ¿no? Tercera ley de Newton. ¿Vale? Y bueno, aquí esto es ventaja porque pues se simplifican los cálculos, ¿no? Ya no es necesario calcular nuevamente la magnitud de este vector. Sé que en magnitudes son iguales, pero en direcciones por tercera ley son opuestas. No sé, dudas hasta aquí. Puta madre. Se volvió a desconectar. No me avisó esta vez. No sé qué esté pasando, la verdad. Supone que tengo buena conexión de internet. No debería de pasar esto. Menos que me lo estén robando. A ver, ¿qué le tengo? Bueno, de todas maneras lo estoy grabando y ahorita se lo subo. ¿Qué les digo? Ahora sí no es mi culpa. Justos, espérenme. Ahí está otra vez. No sé qué esté pasando, que se pierde la conexión entre
OBS y esta cosa.